Dios el día de hoy. Pueden tomar sus lugares y vamos a invitar a nuestra hermana Elizabeth Camacho, que tiene el mensaje para nosotros el día de hoy. Buenos días. Se ve que es martes por la mañana. Este, algunos van llegando, van levantándose. Le damos gracias a Dios por esta semana que nos permite tener aquí en el seminario el énfasis de educación cristiana, y en donde de alguna manera cada énfasis busca resaltar o busca mostrar la importancia que tiene el énfasis que hemos elegido cada quien. En semanas pasadas les tocó a Ministerio Juvenil y yo veía a los chicos entusiasmados y trabajando y haciendo las cosas para presentar su énfasis. Y cuando pienso en las cosas que hacemos cada área capacitación aquí en el seminario, puedo darme cuenta de que todos y cada uno de nosotros intentamos hacer desde nuestras trincheras una sola cosa en común, que es capacitar a los santos para la obra del ministerio. Y cada uno de nosotros, desde donde el Señor nos ha llamado o donde Dios nos ha puesto. Y obviamente eso se transmite o lo hacemos ya de manera más clara, más directa en nuestras iglesias, pensando en los ministerios básicos que tenemos en nuestras iglesias cristianas y pensando en la famosa pesca, en donde quien es predicador predica, el que es músico canta, el que enseña da clases, el que trabaja con jóvenes sirve en esa área, y todos de alguna manera haciendo la labor que Dios ha puesto en nuestras manos. Y cuando lo vemos de manera separada, podemos pensar o creer que lo que yo hago en mi área es más importante que lo que hacen los demás, y que tal vez si no existiera lo que yo hago, la verdad, quién sabe cómo estaría la iglesia. O a veces menospreciamos los demás ministerios, ¿no? Pensando cuando les toca, por ejemplo, a los de alabanza y no me gusta mucho la música, entonces pues sí canto, pero no siento, no pienso en lo que estoy cantando, o la letra me está transmitiendo algo. O cuando se trata de la prédica decimos, ay, ahí viene lo pesado del día, ¿no? Y entonces empezamos a ver que los ministerios o los énfasis, si los vemos ya aplicados aquí en el seminario, parecerían ser unos más importantes que otros, cuando en realidad todos forman parte para un solo propósito, que tiene que ver la edificación de cada creyente. En esta mañana yo quiero presentarles un poco acerca de lo que hace el Ministerio de Educación Cristiana, y sí, la gran importancia que tiene, igual que todos los demás ministerios. Aprendí algo esta semana pasada que me llamó mucho la atención y que había olvidado, que tenía que ver con el trabajo cooperativo. Muchos de nosotros hacemos solo nuestra parte. Pienso, por ejemplo, en los aseos del internado. Si ustedes se fijan, cada uno de nosotros tenemos nuestros horarios, nuestros tiempos para hacer el aseo que nos corresponde hacer. Y solo vemos nuestra parte. El día de ayer a mí me tocó limpiar el pasillo. Y la verdad disfruto barrer y trapear. Disfruto mucho cuando me toca hacer mi aseo. Y cuando terminé de ver el pasillo, de verdad, yo soy de las que lo ven así de ladito, y digo, se ve limpio, se ve bueno, se ve hasta brilloso el piso, ¿no? Y decía, qué padre me quedó. Pero cuando fui a revisar las demás áreas del internado, me di cuenta que estaban limpios los baños, me di cuenta que alguien más estaba haciendo la cocina, me di cuenta que el área de lavado se estaba haciendo, y entonces dije, qué padre está el internado. Porque cada una de nosotros hicimos una parte de algo grande que beneficia a todas las que vivimos en ese lugar. Saben, cuando nosotros hacemos nuestra parte en la iglesia, a veces no alcanzamos a percibir la importancia que tiene eso poquito o eso mucho que yo hago dentro de todo el ministerio de la iglesia. Estamos, y decimos muchas veces, poniendo nuestro granito de arena para que todo el ministerio de la iglesia pueda llevarse a cabo. Entonces, cuando hagamos algo, y sobre todo pensando en nuestra iglesia o nuestra vida personal, pensemos en eso. No solamente estoy haciendo mi parte,
estoy haciendo ese trabajo colaborativo que está ayudando para llegar a esa meta, que es la formación de los creyentes en Cristo Jesús. Y entonces en esta mañana voy a pedirles que ustedes puedan abrir sus celulares, o si traen sus computadoras o su iPad, y por favor busquen en internet una definición de educación, solo una definición de educación. Y quien encuentre una, por favor, puede pararse y compartirla, y no cierren sus aparatos para que podamos estar teniendo referencia ahí. ¿Tienes, Mimi? Con voz fuerte, así potente. Muy bien. ¿Alguien más encontró otra? ¿Quién? A ver, Gama. Ajá. ¿Alguien más? Está muy reducido, ¿no? El Google ahí con educación. Bueno, vamos a ver qué es entonces la educación. Saben, a veces la palabra educación nos causa así como, y yo no sé qué pensaron ustedes cuando dijeron, oh, las siguientes semanas la de educación cristiana. No sabían, si no, no venían, ¿verdad? ¿Es cierto? Pero tiene que ver con eso, muchachos. A veces estamos peleados con cosas que a veces no tenemos bien la idea, el concepto, el conocimiento de lo que sucede con esa área, con algo que se está presentando. Y bueno, a mí me llamó mucho la atención la definición que encontró Noemí. Pero antes de pasar a esa definición, me gustaría que pudiéramos entender, o más bien recordar, que la palabra enseñar o enseñanza es una palabra constante en la Biblia. Y que a lo largo de la Escritura, Dios se encargó o quería que su pueblo aprendiera y que a su vez enseñara a las nuevas generaciones para que éstas pudieran transmitir su fe en Dios o en Cristo Jesús. Leíamos al principio Mateo 28, 19 y 20, que es conocida como la Gran Comisión, y vemos de alguna manera, si pudiéramos ponerlo así, el ABC del comienzo de un cristiano. Dice, por tanto, les dice a los que ya son creyentes, vayan y hagan discípulos. Y el ir y hacer discípulos implica ir, tocar puertas, conocer personas, compartirles de Cristo, y a lo mejor a la primera vez que tú le compartas, esa persona no va a aceptar a Cristo. Tú tienes que estar o tienes que destinar cierto tiempo, ciertas visitas, para que esa persona pueda conocer a Cristo. Y entonces cuando esa persona da el siguiente paso, que tiene que ver con recibir a Cristo como Señor y Salvador, entendemos y decimos nosotros que necesitamos discipular a esa persona. Y a veces el discipulado implica darle algunas lecciones del ABC del cristianismo para que esta persona conozca qué es lo que ha hecho. Y bueno, cuando ya le dimos algunas pocas lecciones de lo que esa persona ha hecho, viene el siguiente paso. La preparamos para el bautismo, porque es un paso de obediencia, es algo que el creyente tiene que ir haciendo de forma natural o normal, pero hay alguien que le va guiando. Cuando esa persona toma la decisión de bautizarse, entonces entra a una nueva, nuevo estatus, por decirlo así, en nuestras iglesias, que tiene que ver con la membresía de la iglesia. Entonces, cuando una persona es miembro de nuestra iglesia, nos dedicamos a poderle enseñar para que esta persona a su vez vaya aprendiendo y vaya reproduciendo todo el trabajo que se empleó en ella, para que ella comparta ahora con otros lo que a esta persona se le ha enseñado. Y entonces, a lo largo de la Biblia vemos esto, la importancia que tiene de enseñar a otros en su andar con Cristo.
veíamos en Mateo 28, pero Hechos 2:42 nos dice también que algo que hacían los discípulos era que se mantenían juntos, dice en la oración, en la comunión, pero algo que también llama mucho la atención es la enseñanza. Y yo pensaría, bueno, en aquellos primeros siglos o primeros tiempos de los discípulos, había muchas cosas que aprender, había muchas cosas que enseñar a las nuevas generaciones de creyentes, de tal manera que dice, se mantenían haciendo algunas cosas importantes y entre ellas estaba la enseñanza. Marcos capítulo 6:34 nos dice que cuando el ministerio del Señor Jesús empezó, él veía a las multitudes, dice, con compasión, y veía que eran ovejas como que no tenían pastor, pero dice también que cuando ve esta necesidad, enseguida comenzó a enseñarles. Y entonces vemos que enseñar no es cosa de decir, bueno, hay como se vaya dando, hay como se vaya apareciendo la oportunidad, vamos a ir haciéndolo. La realidad es que la enseñanza es muy importante en nuestras iglesias. Es lo que hacemos muy comúnmente, pero a veces sin la conciencia de lo que estamos haciendo. Y bueno, en esta mañana yo quiero empezar viendo esta parte, ¿qué es enseñar o qué es educar? Y Mimi nos compartía una definición que aparece ahí en la proyección. Educar o educación dice que puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. Yo pienso, por ejemplo, aquí cuando ustedes llegaron al seminario, encontraron un ambiente estudiantil. Pienso muy recientemente en Gaby y en Roberto, que fueron los que entraron en enero. A veces entrar a un grupo que ya está formado cuesta algo de trabajo, porque los grupos ya están conformados como tal. Y entonces entrar a un grupo, ser aceptado en un grupo, tienen que pasar varias cosas para que la gente se vaya abriendo y me permita ser parte de ellos. Yo le preguntaba a Gaby la mañana, oye, ¿cómo te has sentido en el seminario? Ella me decía, muy bien, me gusta. Entonces, ella tuvo que entrar a ese ambiente de socialización, en un ambiente que ya estaba dado por los alumnos de este seminario. ¿Saben? Lo mismo sucede en la iglesia. Cuando llega gente nueva a nuestra iglesia, encuentra gente muy diferente a ella. Gente que tiene hábitos, costumbres, que tiene una forma de hablar. A veces nos encontramos con personas nuevas que nos dicen, el señor o la señorita o fulano de tal. Pero cuando nos ven a nosotros decir, oye hermano esto, o hermana aquello, y la forma en la que nos hablamos o nos relacionamos, eso enseña a las personas. Y entonces, conforme esa persona empieza a venir a nuestra iglesia, empieza a adoptar los hábitos, nuestro vocabulario, nuestras costumbres, la forma de hacer las cosas. Por ejemplo, aquí, cuando leemos la Biblia, sabemos que, bueno, la Biblia, pues hay que pararnos para leerla, ¿no? Y tiene que ver con un aspecto de respeto, tiene que ver con un aspecto de indicación que estamos siguiendo, pero son cosas que hacemos cotidianamente que cuando una persona nueva entra a nuestra iglesia no la sabe, y entonces cuando ve que todos se paran, pues también se para. Cuando ven que todos cantan, pues intenta cantar y cosas así. Entonces, en esa definición de educación, esta parte de que las personas entran a esta socialización de los individuos, y dice, al educarse una persona asimila y aprende conocimientos. Todas esas cosas que empezamos a enseñar en la iglesia, la persona va a ir aprendiéndolos, va a ir tomándolos como propios, y después va a empezar a relacionarse con nosotros como hermano, pastor, oración, culto y cosas así de las que nosotros ya estamos muy acostumbrados. También nos dice que la educación implica una concientización cultural y conductual. Tiene que ver con las cosas que hacemos en nuestra iglesia. Pero algo muy importante, en donde dice, aprende lo que otras generaciones le enseñan. Y entonces ahí entramos a esta parte. Las nuevas generaciones de nuestras iglesias, ¿qué están aprendiendo? Y nosotros como ministros o servidores en la iglesia, nos damos cuenta a veces de la falta de
conocimiento bíblico, nos damos cuenta de que llega una etapa en donde nuestros adolescentes se van de la iglesia, en donde hermanos que se supone que tienen mucho tiempo en la iglesia y de repente caen o se apartan, y uno dice, pero si ya sabía, ya conocía, se le enseñó, ¿qué pasó? Y entonces, esas cosas que nosotros queremos que otros aprendan, es la base o es la intención que tenemos al estar aquí en el seminario. Queremos enseñar, queremos guiar y que esas nuevas generaciones o esas generaciones que ya están aprendan o dediquen su vida en consagración al Señor. Y entonces, algo también que nos dice esta definición es que también aprenden lo que otras generaciones les enseñan, pero crean nuevas formas para poder expresar su fe. Y entonces ahí es cuando a veces tenemos problemas, porque nosotros quisiéramos que todo el mundo llevara su Biblia física a la iglesia, ¿no? Pero las nuevas generaciones de hoy las traen en sus celulares, las traen en sus iPads o en sus móviles. Y entonces, pedirles a la iglesia que abran sus Biblias, ahora es muy variado. Vemos a las generaciones anteriores cargar con su Biblia, yo soy de esas, cargar con nuestra Biblia y abrirla y leerla desde aquí. Pero vemos a generaciones nuevas que luego sacan el celular, o sea, regularmente ya lo traen en la mano, y bueno, desde ahí empiezan a hacer la lectura de la palabra de Dios. ¿Está mal eso? No, simple y sencillamente son cosas nuevas que las generaciones están haciendo, están adaptando a aquellas cosas que se les han estado enseñando. Y bueno, partiendo desde ese hecho que la educación, y podríamos decirlo, educación secular, trata de hacer esas cosas, ¿qué es lo que intenta hacer la educación cristiana? Y bueno, tenemos algunas definiciones de educación cristiana. ¿Le podemos cambiar a la siguiente? Vamos para ver la siguiente definición. ¿Alguien quiere leerla, por favor? Díganme algo, ¿eso es lo que deseamos hacer con las personas que llegan a nuestras iglesias? ¿Cómo ven? ¿O eso es lo que estamos haciendo? ¿Podemos ver la siguiente definición? Bien, ¿quieren leerla? Eso es lo que intenta la educación cristiana, es lo que intenta la educación cristiana en nuestras iglesias. Y vemos la siguiente definición. Ahora sí, Karina, perdón. Eso es lo que intentamos hacer con los creyentes en nuestra iglesia, que tengan conocimientos, pero que esos conocimientos les ayuden de manera práctica a llevarlos a sus vidas de tal manera que vayan cambiando esas áreas que hay que ser cambiadas, de tal manera que todos podamos llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Saben? Eso es el qué de la educación cristiana. Eso estamos tratando de hacer. Ahora, nuevamente, no les estoy hablando desde la trinchera de la educación cristiana, porque todos hacemos educación cristiana en nuestras iglesias. Solamente que lo hacemos desde la trinchera de música, desde la trinchera de teología, desde el ministerio juvenil, desde misiones. Todos hacemos educación cristiana, solo que tenemos que ser conscientes de lo que es estar haciendo lo que estamos haciendo. Y bueno, viene otra parte importante. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Y la verdad es que hoy en día vemos que, más bien, sabemos que vivimos en un mundo caído.
en donde la gente necesita de Cristo y en donde en sus vidas cotidianas se enfrentan a muchas situaciones muy problemáticas en las cuales tratan de ver o de vivir lo más ordenadamente que pueden, obviamente con los valores del mundo. Y cuando esas personas llegan a conocer al Señor como Salvador, nos damos cuenta que llegan a nuestras iglesias con muchas cargas, con muchos pesares en sus vidas. Llegan lastimados, la separación, el divorcio, los niños solos, padres solteros, madres solteras, problemas de familiares muy, muy fuertes. Y todo esto es por la caída del pecado, por el pecado. Y esa gente que trae toda esa problemática necesita entrar o necesita conocer nuevas formas de vivir su vida. Y es en la iglesia en donde nosotros vamos a enseñarles a hacer o a cambiar sus diferentes estilos de vida. Y bueno, esto suena muy fácil y muy sencillo. Decir, bueno, llega a la iglesia y entonces si decía groserías, nosotros decíamos que deje de decir groserías. Pero ¿cómo vamos a enseñarle a esa persona que decir groserías no está tan bien? Y que no es un lenguaje respetuoso y que no es un lenguaje apropiado de un creyente. Y entonces, esto es muy común, pienso con los jóvenes, ¿no? De repente dicen, ¡ay! Se me salió. Y nosotros decimos, no, no se te salió, ahí está en el corazón, ¿no? Pero vaya, tenemos entonces que tratar de ayudar a ese joven para que deje de decir groserías. Y estamos educándolo, estamos enseñándole. Y a lo mejor le decimos, bueno, cada vez que digas una grosería, vas a depositar una moneda en esta alcancía, ¿no? Y a lo mejor la persona deja de decir groserías por no depositar monedas en una alcancía, ¿no? Y a lo mejor le decimos, cada vez que digas groserías, alguien te va a tener que decir que la dijiste, ¿no? Y cosas así, con tal de ayudarle o enseñarle para que esta persona o este joven deje de hacer eso que está haciendo. Ahora, ¿a quién? Que tiene que ver con esta parte, la pregunta, ¿a quién va dirigida la educación cristiana? Pues obviamente a todo aquel que llega a nuestra iglesia. Y en ello estamos incluidos nosotros también. Nosotros también venimos y traemos nuestra historia, cada uno con sus propias complicaciones y problemáticas. Y nosotros también estamos en ese proceso de formación. La educación cristiana comienza con nosotros y sigue con los demás. Y nuevamente, cada uno desde nuestras trincheras, pero teniendo en cuenta esta parte, formamos parte de un trabajo general que se está haciendo, en donde todos estamos participando desde donde estamos. Bien, y bueno, tenemos otra pregunta, y el asunto es ¿para qué? ¿Para qué hacemos lo que hacemos, muchachos? A ver, Gama, tú que estás muy atento. ¿Por qué trabajas o para qué trabajas con jóvenes? Para ayudarlos a crecer espiritualmente. Lalo, ¿por qué trabajas en la música, en la iglesia? ¿O para qué? Muy bien. ¿Quién es de teología? Dani. ¿Para qué haces lo que haces?
¿vale? ¿Para qué estás en misiones? Muy bien. Vaya, todos tenemos una meta en el ministerio en donde estamos. Y de alguna manera reconocemos que es una meta, si lo llamamos así, superior. Y esa meta la encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 13. ¿Se lo saben? ¿No? Abran sus Biblias. Efesios 4:13. Yo sé que la versión oficial aquí es la 60, pero por favor, alguien póngase en pie y lea Efesios 4:13. Muy bien. ¿Saben? La meta de alcanzar, o la meta que tenemos, para hacer lo que hacemos, se define muy bien en Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos. ¿Cómo le vamos a hacer para pasar a una persona, desde donde está, nuevo creyente, creyente de 10 años, 20 años, 30, 40, 50, hasta llegar a la estatura del varón perfecto? Y creo que eso es algo que todos sabemos, o sea, no, pues a llegar a la estatura del varón perfecto. El asunto es, ¿cómo lo vamos a hacer? Más bien, ¿qué? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y tiene que ver, muchachos, nosotros reconocemos que la forma de hacerlo es a través de la palabra de Dios. Ningún grupo de autoayuda, ninguna amistad o ninguna otra cosa, aparte de la palabra de Dios, va a ayudar a que esa persona pueda llegar a esa estatura del varón perfecto. La palabra de Dios es inspirada y tiene todo el poder para llevar a las personas desde donde está hasta donde tiene que llegar. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo vamos a hacerlo? Y a veces, dicen por ahí, es en donde torció el rabo la puerca, o la marrana torció el rabo, porque sabemos bien lo que tenemos que hacer. Sabemos bien que tenemos que llevar a la congregación a la estatura del varón perfecto, pero el problema es, ¿cómo le hago? Jonathan, ¿cómo haces tú para llevar a las personas de ahí, a tus jóvenes, desde donde están hasta donde tienen que llegar? Y bueno, tenemos la idea de cómo tenemos que hacerlo. Y de hecho, Efesios es uno de los libros en donde más nos dice qué es lo que tenemos que enseñarle a los creyentes. Y voy a pedirles que abran algunos pasajes, por favor, y de manera voluntaria, así rápida, busquemos los pasajes. Alguien busque Efesios 4:17, alguien más Efesios 4:20. ¿Alguien más? Efesios 5:1. ¿Alguien más? Efesios 6, del 1 al 4. ¿Alguien más? Gálatas 5:16. Repito. Efesios 4:17, 4:22, 5:1, 6 del 1 al 4 y Gálatas 5:16. Y conforme los vayan teniendo, por favor, levántense para darle lectura a estos pasajes. El que tengan, no importa que no sea en orden. ¿Sí? Ese es Efesios 4:1. ¿Sigue?
Efesios 6, ¿verdad? 5:1. Robert. Bien, faltó, ¿sí? Uh-huh. Y saben, esas son las cosas que tenemos que enseñar en la iglesia. Pero a veces nos metemos en asuntos o en problemas de, pero ¿y ahora qué voy a tratar con los jóvenes esta vez, no? Y regularmente les pedimos a ellos, chicos, ¿qué temas les gustaría que tratáramos para la unión de jóvenes? Y sí salen buenas ideas, la verdad son necesidades propias de ellos, pero muy pocas veces vamos a la Biblia y les empezamos a hablar de estas cosas. Tenemos que ser imitadores de Cristo. Tenemos que dejar de vivir como vivíamos antes. Tenemos que esforzarnos por mostrar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y entonces son enseñanzas que de repente sí tomamos como temas solamente, pero no como algo que está para enseñarse en la Biblia. Algo que de alguna manera decíamos, ¿cómo poder enseñar, cómo poder llevar entonces a la gente de un punto hacia otro punto? Y eso tiene que ver con las tareas de aprendizaje. Obviamente, muchachos, cada iglesia local es muy diferente una de otra. No hay una fórmula que podamos decir, esta es la fórmula y así vamos a hacerla en todas las iglesias cristianas, porque cada iglesia está conformada por gente muy diferente, con problemas muy diferentes, con situaciones muy diferentes, y ahí es donde entra esa parte de la dirección de Dios, en donde nosotros como ministros, como siervos, tenemos que buscar la sabiduría de Dios para saber qué vamos a hacer en la iglesia en donde estamos trabajando. Y obviamente, ¿saben? Esa inspiración o esa sabiduría no llega de la noche a la mañana. No llega cuando vas domingo a la iglesia pidiéndole y suplicándole a Dios que te ayude con tu clase. No llega en ese momento, llega desde antes, cuando doblamos nuestras rodillas y buscamos a Dios en oración, pidiéndole que Él nos muestre cómo vamos a enseñar y a trabajar con el grupo con el que estamos. ¿Cómo vamos a hacerle? Yo les decía a las chicas, estoy trabajando ahorita con niños de 4 años, tengo un niño de 2 años, y son bien chispas, y yo llevo mi clase preparada y todo el asunto, pero me sacan cada jugada que digo, ¡ay! ¿Cómo le hago? Para que ellos se lleven lo que yo preparé para ellos. Y obviamente hay muchas dificultades con las cuales nos vamos a enfrentar, y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, para que todo eso que hemos planeado y que hemos preparado pueda caer en el corazón de esa persona y podamos ayudarle a crecer y a madurar, llevarla hasta el punto que todos sabemos que tenemos que llegar, a la estatura del varón perfecto. Y bueno, tenemos una tarea que ya estamos haciendo y que a veces no le estamos haciendo con una conciencia plena de lo que significa hacer una tarea de enseñanza en nuestras iglesias. Yo quiero invitarles en esta mañana para que podamos pensar desde la trinchera en donde estamos, primero, recordar que lo que yo hago no es más importante que lo que hacen los otros. No es lo único. Todos estamos trabajando como siervos de Dios para un fin común. Presentar a los creyentes en Dios de tal manera que estos lleguen capacitados, lleguen al servicio, pero lleguen también a esa plena comunión con Dios. Entonces, no sintamos que lo nuestro es lo mejor de la iglesia, ni lo mejor del seminario, porque no lo es. Formas parte de un todo. Y cuando lo empezamos a ver así, entonces creo que vamos a trabajar mejor en equipo con la iglesia, con los miembros de nuestra iglesia. Y creo que vamos a ser más inclusivos con todos los demás y a dejar de ser muy egoístas, solamente nosotros y solamente lo mío. Y creo entonces también que podemos tener mejores logros en lo que estamos haciendo. Entonces, primero, recuerda que no se trata de ti, que tú formas parte de un gran equipo. Segundo, que lo que hagas tienes que hacerlo con conciencia, sabiendo que eso que tú enseñas está contribuyendo para que esa persona avance en su andar cristiano.
Y entonces cuando tú piensas en eso dices, wow, tengo que hacerlo lo mejor posible. Y tengo que prepararme. Y tengo que buscar las formas de hacerlo. Pero también sabrás que tú vas caminando junto con ellos. Que a pesar de que estamos en el seminario, hay muchas áreas en las cuales Dios está trabajando con nosotros, nos está formando, y que así como tú le batallas para tu vida cristiana, ministerial, ellos también la batallan. Y así como tú anhelas y deseas la ayuda de Dios, ellos también la anhelan y la desean. Y entonces, cuando somos conscientes de eso, créanme que no se nos olvida que lo que estamos haciendo tiene que hacerse de la mejor manera posible, porque lo estamos haciendo para la gloria de Dios. Y yo quiero invitarles a pensar en eso, muchachos. Enseñar no es cosa fácil, pero si nosotros estamos dispuestos a dejar que el Señor nos use en la trinchera en donde estamos, vamos a formar parte de ese gran equipo de siervos de Dios que están luchando, están tratando de llevar a la iglesia a esa meta. Vamos a orar. Señor,